Tengan muy buenos días. En esta ocasión vamos a revisar la guía del lenguaje semana 3 con el tema elementos del cuento, lugar, tiempo y personajes. Además el verbo, el concepto del verbo también. Nos vamos a la actividad número 1. Siempre la escribimos con molde. Y luego copiamos la indicación a mano con letra de carta. Y vamos a ver que primero nos presenta unas preguntas que debemos de responder antes de leer el cuento. Primero, ¿de qué crees que trata el cuento? Ya vimos que se llama Carrera de Zapatillas. Entonces, ¿de qué nos imaginamos que puede tratarse? ¿Por qué crees que se llama así, Carrera de Zapatillas? ¿Por qué nosotros nos imaginamos que se llama de esa manera? ¿Y cuál es tu cuento favorito? Escribe el nombre y explica por qué. Vamos a escribir el nombre de nuestro cuento favorito y vamos a decir por qué nos gusta tanto. Luego vamos a leer el cuento que se llama Carrera de Zapatillas, que dice así: llegó por fin el gran día, todos los animales del bosque se levantaron temprano porque era el día de la gran carrera de zapatillas. A las 9 ya estaban todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque, pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás animales. La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos. Ja, 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 se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. Jo, 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 se reía del rinoceronte que era tan gordo. Je, 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 se reía del elefante por su trompa tan larga. Y entonces llegó la hora de la carrera. El zorro llevó unas zapatillas con rayas amarillas y rojas. La cebra unas rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. Es que era tan alta que no podía atarse los cordones de sus zapatillas. ¡Ah! Que alguien me ayude, gritó la jirafa. Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos, y vinieron las hormigas, que rápidamente subieron por sus zapatillas para atarle los cordones, y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida, en sus marcas. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además aprendió lo que significaba la amistad. Colorín colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. Luego que leemos este cuento, si tenemos la guía impresa lo podemos pegar. Si no, solamente lo leemos y vamos a copiar las preguntas en nuestro cuaderno, las siguientes, y las vamos a ir respondiendo. Número 1. ¿En qué lugar se reunieron los animales? Si no nos recordamos, vamos a leer el cuento de nuevo. La número 2. ¿Por qué el cuento se llama Carrera de Zapatillas? Número 3. ¿Qué actividad planeaban realizar? Número 4. ¿Te parece la actitud de la jirafa? Y número 5. ¿Crees que las hormigas reaccionaron bien? ¿Por qué? Luego nos vamos a la actividad número 2. De nuevo ponemos con molde de letras actividad número 2, copiamos a mano y letra de carta lee la siguiente información. Y este cuadrito lo podemos pegar, donde nos muestra cuáles son los elementos del cuento. Tenemos lugar, tiempo, personajes. Y los personajes pueden ser de dos tipos, principales y secundarios. El lugar es el espacio físico donde se desarrollan los hechos. El tiempo corresponde a la época en la que se desarrolla la historia, si es de día, de mañana, de tarde. Y el espacio, pues si es en una cancha, si es en un bosque, en una escuela, en una casa, donde sucede. Los personajes son los animales o personas que presentan los hechos. Son todos puede ser sobre animales, sobre personas, incluso pueden ser sobre objetos animados. Y los tipos de personajes, los principales, son los protagonistas de la historia y tienen un papel muy importante.
Los secundarios participan en la historia y sus acciones pues no son tan relevantes como las de los personajes principales. Nos pide a continuación que leamos de nuevo el cuento anterior y que completemos en el cuaderno las siguientes cuadrito o tabla que nos aparece acá, poniendo los personajes, el lugar, el tiempo, en que sucedieron los hechos en el cuento que se llama Carrera de Zapatillas. Este cuadrito sí lo vamos a dibujar en el cuaderno porque acá nos viene solo como ejemplo y no tenemos suficiente espacio para escribir. Entonces lo dibujamos tal como está acá y vamos a escribir en qué lugar se desarrolla. Si no nos recordamos, por eso nos dice acá, vamos a ir a leer de nuevo el cuento para escribir dónde se desarrolla, en un bosque, en una cancha, en una casa, dónde. El tiempo, si es de día, si es de noche, de tarde, si estaba soleado puede ser o ya estaba oscuro. Entonces tiempo, en qué momento. Y los personajes, pues, los personajes y los podemos clasificar, si son los principales o secundarios, los que tienen un papel más importante y los que tienen un papel secundario. Y a continuación tenemos la actividad 3 de nuevo con molde de letras y copiamos a mano la indicación que dice lee la siguiente información. Acá nos presenta un esquema donde nos menciona el siguiente subtema que es muy importante sobre los verbos y nos dice que los verbos son palabras que representan acciones en diferentes tiempos. En el presente, si las acciones se llevan a cabo en el momento, si las estamos haciendo en el momento, por ejemplo, correr, comer, jugar, estudiar, dormir o escribir. En el pasado, si las acciones ya ocurrieron, si fue ayer, antes de ayer, el mes pasado, el año pasado, hace mucho. Por ejemplo, corrió, comió, jugó, estudió, durmió, escribió. Y si nos fijamos cómo terminan en el tiempo presente, casi siempre, mire, ar, ir. En el pasado, corrió, comió, jugó. Casi todas terminan en o tildada. Y el futuro, si las acciones aún no han ocurrido y ocurrirán. Es algo que aún no ha sucedido. Y luego nos dice que vamos a leer otra vez el cuento para identificar los verbos que aparezcan y de hecho están en letra más negrita y los vamos a escribir en un recuadro como en el siguiente. Aquí nos pone de nuevo este ejemplo, nosotros lo vamos a hacer en el cuaderno, nosotros a mano. Por ejemplo, dice correrá, comerá, jugará, estudiará, dormirá. Pero nosotros vamos a ir a leer el cuento de nuevo y ya nos pone en negrita las palabras que son verbos. Mire, aquí nos aparece. Levantaron, llegó, estaban, llevó, reía, gritó, fue. Todos esos que nos aparecen en negrita son los verbos. Y lo vamos a copiar nosotros acá más abajo conforme vayamos desarrollando la guía. En un cuadrito como este vamos a poner ejemplos de verbos, puede ser, y los copiamos acá. Y luego nos pregunta en qué tiempo verbal están escritos los verbos que encontraste. Luego hacemos la lista de los verbos y le vamos a poner a cada verbo si está en presente, pasado o futuro. Y la actividad número 4 nos dice que vamos a practicar lo aprendido. Y vamos a planificar la escritura de un cuento siguiendo los pasos. Para poder crear un cuento, lo primero que vamos a hacer es pensar quiénes serán los personajes de nuestro cuento. Pueden ser objetos, animales o personas. En el paso número 2 vamos a elegir el tiempo y el lugar en el que se desarrollará la historia. Vamos a elegir si es en el espacio, en un bosque, en una playa, donde nosotros queramos. Aquí dice puede ser un volcán, una montaña, un bosque. Y nosotros podemos elegir otros lugares. Y el paso número 3 es que el cuento debe responder ciertas preguntas. ¿Qué cosas harán los personajes? ¿Cuáles serán sus acciones heroicas? ¿Qué cosas extrañas sucederán? ¿Tendrán conflictos los personajes y cómo resolverán sus conflictos? Estas preguntas son necesarias para crear una historia completa y que tenga sentido. Por ejemplo, ¿qué cosas van a hacer? Si van a hacer un viaje, si van a hacer una carrera, si van a
visitar a alguien, cuáles van a ser sus acciones heroicas, que si va a pasar algo muy